Capítulo 5. Comienza la transcripción. Mao Yan-sen. Ese no es un nombre que recuerde con agrado. Pocos lo recuerdan ya, salvo los de la Orden. ¿Cuántos años han pasado? 126. Más que una vida mortal. Supongo que eso no te afecta de la misma manera, no de la misma forma. Era una confederación de estados. Se habían unido durante los peores años de anarquía. El clima era severo en esas latitudes, lo que también era un factor. En esos días, todos los satélites meteorológicos habían sido destruidos y los inviernos se habían vuelto implacables. Algún tipo de asociación habría sido necesaria para evitar una despoblación sustantiva, al igual que en otras áreas del planeta donde las estructuras de la civilización se habían degradado más allá de lo imaginable. Recuerdo la roca. Era negra, como el petróleo. Los cielos estaban cargados, y hubo tormentas cada día de la campaña, como si los mismos cielos estuvieran en nuestra contra. El equipo se congelaba antes de que pudiéramos usarlo. Cada amanecer, teníamos que encender fuegos bajo los motores de los transportes para ponerlos en marcha. Y el viento era como un grito incesante. Háblame de las órdenes de campaña, de los preliminares. Esto fue en los primeros años de expansión activa. Los planes del emperador llevaban décadas en marcha para entonces, pero aún no nos habíamos mostrado abiertamente en muchos lugares. Nuestras posesiones territoriales declaradas eran modestas, lo suficiente para garantizar acceso a los materiales que necesitábamos y para imponer un cordón alrededor de los sitios donde nuestras investigaciones requerían protección. Solo cuando estos estuvieran completamente asegurados y nuestras fuerzas reunidas en número suficiente, podríamos avanzar sin la discreción que habíamos empleado hasta entonces. Mao Yan-sen no fue el primer reino que conquistamos. Estaba demasiado lejos de nuestros centros de control establecidos. Sin embargo, creo que él lo había señalado para atención particular desde el principio. En un mundo de abominaciones, aún así destacaba. Habíamos escuchado todas las historias y estudiado los informes de los espías. Y él conocía el lugar. Había estado allí antes. Para la transcripción, al decir él, ¿te refieres al emperador? Por supuesto. Estaba plenamente al tanto de las prácticas que se realizaban allí y deseaba erradicarlas tan pronto como tuviera el poder para hacerlo. Ese siempre fue el objetivo principal, ¿entiendes? Incluso en esos primeros años, no estábamos simplemente luchando por territorio. Estábamos luchando para eliminar la corrupción de la hechicería de Terra. Veo tu sonrisa. Nuevamente, esto no se comprende ampliamente ahora. Una consecuencia de nuestro éxito, supongo. Decir hechicería ahora provocará una risa de incredulidad. Pero durante la anarquía se sostenían todo tipo de creencias que llevaban a muchos a la corrupción moral. El alma humana, si se deja sin atender, tiende a la corrupción moral, y eso abre puertas. Este mundo había quedado sin atender durante mucho tiempo. Muchas puertas habían quedado abiertas. Mao Yan-sen era un reino de brujas en el techo del mundo. Un reino más cercano a una pesadilla sería difícil de imaginar. Combinaba todo lo peor de la era oscura. No había ley, ni regulación de los poderosos, ni verdadera ciencia, solo una indulgencia deliberada en el exceso y la ignorancia. Habían retenido fragmentos de conocimiento y los habían usado de formas abominables, dándoles un barniz de poderío militar. Pero era frágil y ya empezaba a desmoronarse incluso cuando marchamos hacia él. Lo consideré como un gran fresno de los mitos olvidados de la región. Su tronco era fuerte como el hierro, pero su corazón estaba podrido. Él sabía que podía ser destruido, incluso cuando otros consejeros recomendaban precaución. Así se dio la orden, y así en efecto ocurrió. Pediste detalles. La campaña fue una de las primeras en las que desplegamos números significativos de las legiones Kataegis junto a nuestras tropas regulares. No fue su primer enfrentamiento, pero creo que fue el primero en el que se desplegó una legión completa. En este caso, él eligió la cuarta, conocida en ese momento como los Señores de Hierro. Eran especialistas en asedios, tanto por entrenamiento como por manipulación genética.
Otras legiones, en esa etapa, aún no estaban completamente preparadas para la batalla, pero ellos fueron una de las primeras y lo impresionaron con su preparación. Junto con los Cataegis, pudimos reunir 22 regimientos de tropas estándar. Para entonces, el ejército imperial se estaba organizando en divisiones por zonas climáticas, ya que las vicisitudes del clima del planeta eran un gran impedimento para una verdadera conquista global. Y pudimos contar con especialistas en climas fríos. La mayoría de las fuerzas que llevamos con nosotros estaban equipadas con armaduras adecuadas y tenían acceso a armamento modificado. Esto era una necesidad, no un lujo. Las condiciones eran tales que un humano expuesto a los elementos sin ayuda tecnológica o métodos de protección prohibidos moría en cuestión de horas. Como dije, era un lugar infernal. A menudo me preguntaba qué había permitido que la vida se aferrara allí en absoluto. Encontramos nuestra respuesta cuando llegamos. Y luego estaba la Legión Custodes. 30 guerreros me acompañaron, todos asignados a tareas de protección. No se anticipaba que desempeñáramos el papel principal en el combate. Maullansen fue, en muchos sentidos, una prueba para los Cataegis. Queríamos ver si podían ser tan letales en masa como ya lo habían sido en formaciones más pequeñas. No los llamas por su nombre más conocido. Puedo hacerlo, si lo deseas. Thunder Warrior es simplemente la forma en bajo gótico. Háblame de su primarca. ¿Su comandante? No estoy seguro de por qué preguntas. Inicialmente, las divisiones de combate se habían concebido como algo más pequeñas de lo que eventualmente se volvieron, y así los rangos se organizaron según líneas regimentales ortodoxas. El primarca era equivalente al rango de capitán general en términos generales, responsable de la disciplina y la conducta de toda la legión. No era físicamente diferente de sus tropas, pero se había distinguido en combate y liderazgo, y fue designado directamente por el emperador. Su equipo recibía una atención especial. Pero debes recordar que estábamos innovando todo el tiempo. Cada año se redescubrían o recreaban tecnologías. Algunas tropas marchaban a la guerra con armaduras finas, otras con uniformes desgastados por generaciones. Los primarcas y sus grupos de mando, naturalmente, recibían lo mejor que teníamos. Había 20 de ellos en concepto, uno para cada legión planeada, aunque en esa etapa no todos habían recibido el título. Este primarca de la cuarta fue Ushotan. Era un guerrero superlativo y un excelente general. En muchos aspectos, lo admiraba mucho. Háblame de los combates. Conoces las historias. Son precisas. Se han depositado registros de todos los enfrentamientos importantes dentro de la torre y están disponibles para ti. ¿Qué más puedo decirte? ¿Cómo fue estar allí como testigo? Entiendo. No siento placer ni experimenté angustia en combate. Eso no fue así con nuestro enemigo, ni con los guerreros de Ushotan. Ambos eran feroces. Nuestro enemigo era conocido como el Rey Sacerdote, un nombre que él mismo se dio y que era perfectamente apropiado. Sus seguidores eran fanáticos, trastornados tanto por narcóticos de combate como por las ilusiones que él les inculcaba. De algún modo, incluso en aquel desolado páramo helado, habían conseguido tecnología de la era olvidada y habían aprendido o les habían enseñado a usarla. Los resultados eran despreciables. Luchábamos contra hombres cosidos en parodias grotescas de la forma humana. Algunos estaban encerrados en máquinas y eran empujados al combate mediante amplificadores de dolor. La mayoría de los que encontramos, de una u otra manera, habían sido transformados en nuevas formas, intercambiando su dignidad por una fuerza primitiva. Las ciudades periféricas fueron conquistadas relativamente rápido, ya que la corrupción del Rey Sacerdote era menor allí, y los núcleos de la Confederación siempre habían estado en el interior, en las altas montañas donde los cielos estaban llenos de fragmentos de hielo arrastrados por el viento. Aseguramos una cabeza de playa en las tierras bajas del suroeste y trajimos transportes pesados para anclar nuestras rutas de suministro hacia el norte. Operábamos lejos de casa
pero contábamos con nuestras ventajas habituales: tecnología, confianza, energía. Después de solo un mes, ya planificábamos nuestras incursiones más al interior. Como mencioné, el terreno siempre estuvo en nuestra contra. Los guerreros no mejorados sufrían altas tasas de bajas, algo difícil de minimizar. Mientras avanzábamos hacia el norte, muchos perdían la cordura. Había voces en el viento, y el frío era aplastante. Los que morían eran encontrados nuevamente, fantasmas en los vendavales, y eso afectaba los nervios de nuestros soldados de línea. No habríamos podido continuar si solo hubiéramos dependido de sus servicios. Esto no era inesperado, y subrayaba la necesidad de los destacamentos genemodificados. Te lo digo sinceramente, pues algunos ya empiezan a dudarlo. Terra no podría haber sido conquistada sin ellos. Habíamos caído demasiado y dejado a demasiados monstruos sueltos. Fueron las armas que nos permitieron avanzar en esa noche congelada. Fue un enfrentamiento difícil. Incluso si, con el emperador con nosotros, el resultado nunca estuvo realmente en duda. Cada ciudadela fue disputada. Cada ofensiva fue respondida con una contraofensiva. Ellos conocían las condiciones, el patrón del paisaje, y no tenían a dónde retirarse. Más de 7.000 de nuestras tropas de choque genemodificadas murieron en el asalto final. Si hubieras visto cómo luchaban los guerreros del trueno, lo comprometidos que estaban y lo desatados en la masacre, entenderías la naturaleza de lo que enfrentamos allí. Algunas de las debilidades que mostramos en Nordic ya se han corregido. Toda la armadura que usamos ahora es de aleaciones cerámicas y metalúrgicas, en lugar de placas de acero y cuero endurecido que algunos de nosotros usábamos entonces. Nuestras espadas están equipadas con campos de energía, y el Volter ha reemplazado los viejos carabinas y rifles láser. En Mou Yansen, en aquellos días, los niveles de tecnología eran aproximadamente comparables. Lo que nos diferenciaba era nuestra fe. El rey sacerdote estaba vacío. Sus divagaciones eran transparentes incluso para quienes había llevado a la perdición, pero nosotros éramos liderados por él. Eso, al final, siempre fue la diferencia, donde quiera que lucháramos. ¿Pero cómo fue? ¿Perdón? ¿Qué se sentía estar allí? No estoy seguro de cómo responder. Haré lo mejor que pueda. Había una especie de enfermedad. Todos podíamos sentirla. He encontrado sensaciones similares desde entonces, al luchar contra otros enemigos de origen aliado, pero en ese momento era nueva para mí. No generaba más que asco en mí y en mis hermanos. Para los guerreros del trueno bajo el mando de Usotan, parecía tener un efecto diferente. Ellos prosperaban con ello, al menos por un tiempo. Supuse que tenían la capacidad de magnificar cualquier vileza que enfrentaran. Esa ferocidad era útil, pero tenía sus debilidades. Las murallas alrededor de la fortaleza final habían sido construidas en las montañas. Las fortificaciones estaban situadas en lo alto y bien defendidas, y se habían preparado para nosotros durante muchos años. Recuerdo haberla observado la última noche, antes de que se diera la orden de destruirla. Estaba iluminada desde atrás por una luz verdosa, y sus negras murallas brillaban. Había un arte en su construcción, pero era retorcido. Cada ángulo de sus inmensas defensas parecía encarnar el dolor, de una forma u otra. Junto a los desafíos físicos, también estaban presentes otros obstáculos. Los fantasmas nos acechaban. ¿Te refieres a eso de manera figurativa, supongo? No, uso el término que me parece correcto. Quizá hubiera sido más sabio ralentizar el ritmo del asalto para limitar nuestras bajas, pero para entonces los Kataegis estaban atrapados en un ciclo de agresión. La muerte no significaba nada para ellos. Por un tiempo, pareció que las órdenes tampoco significaban nada, eran elementales en su violencia. Así que recuerdo esa ciudad, perdida en la oscuridad y el hielo en el borde del mundo. La nieve se acumulaba a su alrededor en montículos de 10 metros de profundidad. Sus altas murallas estaban llenas de armas de fuego. Cuando asaltamos y trajimos nuestras propias armas pesadas, creamos una inundación de agua derretida. Avanzábamos a través de torrentes de ella,
un mar gris de inmundicia que encontraba su camino dentro de los sellos de nuestra armadura. Los tanques se atascaban y los relés eléctricos explotaban. Nos vimos reducidos a enfrentamientos de infantería más rápido de lo previsto, y aún así, las murallas permanecían intactas. Usotan hizo la primera brecha. Hubo más matanza, de la que habría permitido una vez que estuvo dentro. No todos los súbditos del rey sacerdote estaban corrompidos. Algunos eran esclavos, y otros aún podrían haberse rescatado para un empleo productivo dentro del imperio. Sin embargo, en eso, los guerreros del trueno demostraron su mayor debilidad. Eran como las municiones que usábamos en aquel entonces, poderosas pero inestables. Una vez desatados, eran difíciles de controlar. Atravesaron las cámaras interiores como una marea, masacrando a todos los que encontraban. Demostraron entonces el poder puro del soldado genemodificado. Si hubiéramos deseado una muestra de su destreza, no podríamos haber tenido una más clara. Y sin embargo, tantos habían muerto, en ambos bandos. Se sintió innecesario. Hablé con Usotan después de que la ciudadela finalmente había sido tomada, con sus techos destrozados y sus muros reducidos a escombros. Para entonces, ya era bien entrada la noche siguiente. Todo un ciclo diurno había pasado combatiendo, y apenas nos habíamos detenido a notarlo. Recuerdo cómo estaba su armadura, cubierta de sangre que ya comenzaba a congelarse. Su yelmo había desaparecido y su brazo estaba roto. Una nueva tormenta había descendido, y los campos de batalla eran azotados por una nevada fresca, cubriendo las huellas de la nieve gris que habíamos dejado al descubierto. Estaba riendo cuando nos encontramos. Tenía una luz vívida en los ojos. Pensé que parecía el espectro de todos los asesinatos. ¿Qué dijo? Me dijo que entendía, por primera vez, la razón por la que había sido creado. Me dijo que yo nunca sentiría lo mismo, y que me compadecía por ello. ¿Respondiste? Estaba perturbado, según recuerdo. No por el comentario, ni por la ofensa implícita, sino por el sentimiento que expresaba. Sentí como si hubiéramos desatado algo que sería difícil de contener. ¿A dónde te llevó ese sentimiento? ¿A dónde te llevó ese sentimiento, capitán general? Fin de la transcripción.